Con los estilos globales, definimos todos los parámetros que identifican a nuestra marca, como el esquema de colores, las fuentes tipográficas o estilos de letra, o el fondo que van a tener todas las páginas. De esta forma, desde un único sitio, podemos modificar de forma global todos los estilos. Esta configuración la encontramos en el menú lateral izquierdo, Estilos globales. En primer lugar iremos a Añadir fuentes, y elegiremos las fuentes tipográficas de nuestra marca. Desde el botón de Añadir fuentes, accedemos a las más de 900 fuentes gratuitas de Google. Tienes un listado de las más populares y un listado alfabético. Desplázate por el menú para encontrar la que mejor se ajusta a tu diseño. O búscala directamente por nombre. Elige el peso de la fuente y añádela a tu lista. Puedes agregar hasta 8 fuentes diferentes. Si no encuentras la que necesitas entre las de Google, tienes la opción de cargar tus propias fuentes desde un archivo en formato WOFF, OTF o TTF. Desde Subir fuente personalizada, buscamos el fichero de la fuente, que previamente habremos subido al administrador de archivos. Seleccionamos el archivo. Le damos un nombre. Y la fuente quedará guardada en la lista. De esta forma, en todos los widgets donde podamos elegir el tipo de letra, estas fuentes siempre estarán disponibles. Desde Paleta de colores, elegimos el esquema de colores que se propagará por todo nuestro sitio web o embudo. Tienes un color principal, que es el color de contraste. Y hasta 4 colores secundarios, que se aplicarán tanto a los textos como a los diferentes elementos creados mediante widgets. Te aconsejamos que el segundo color secundario sea el que le vayas a dar a los textos. Tendrá un color más oscuro, o más claro, dependiendo del fondo de la página. También puedes elegir un color de fondo que es el que se aplicará por defecto al fondo de todas las páginas. Y además, un color de texto principal, que se aplicará a los textos que aparecen en el blog o el portafolio. Recuerda, este no es el color del texto del párrafo. El color para el texto de párrafo lo definiremos a continuación en Estilo de textos. Para modificar un color tenemos 3 opciones. Escribimos el código hexadecimal en esta casilla. Seleccionamos un color en el cuadro de colores. O elegimos uno de los colores más habituales que se nos proponen. Podemos además cambiar la opacidad para hacerlo más o menos transparente. Cuando modificamos en un color global, verás que el cambio se refleja automáticamente en todos los elementos de la web que tienen asignado ese color. Veamos ahora la sección Estilo de texto. Desde aquí configuraremos todos los estilos de textos. Tanto el párrafo normal, como los encabezados o títulos. Estos últimos son los que llevan las etiquetas H1, H2, H3, y así hasta H6. Estas etiquetas de HTML ayudan a Google a entender cómo se estructura el contenido de nuestra página. Más abajo, vemos la configuración del tipo de texto llamado cita, que podremos utilizar para indicar frases importantes u opiniones de testimonios. En Enlaces de texto, elegimos el color de cualquier texto enlazado, y si queremos que esté subrayado o no. Lo mismo para cuando pasamos el ratón por encima de un texto enlazado. En Hacer clic para editar cualquier tipo de texto, abrimos el cuadro de ajustes para configurar su tipografía. Seleccionamos una fuente. Cambiamos el tamaño en píxeles. Espaciado entre las letras. Definimos la altura de la letra. Dependiendo del diseño de la tipografía, necesitarás aumentar la altura de la línea para que no se solape con renglones superiores o inferiores. Por último, seleccionamos un color para el texto.
nos aparecerán los 5 colores globales que habremos definido previamente. Te aconsejamos que elijas siempre uno de estos Global Colors. De esta forma, si posteriormente quieres cambiar el color del texto de los párrafos o de un título, solo tendrás que modificarlo desde esta sección de Estilos globales. Por último, para que los textos se vean perfectamente en pantallas pequeñas, deberás realizar una configuración específica de los textos en vista de móvil. Desde este icono, accederás a los mismos ajustes, excepto el de enlaces, donde configurar todos los textos para vista de móvil. Puedes incluso cambiar las fuentes y los colores. Desde Diseño del sitio web, definimos en píxeles el ancho de cuadrícula. Es decir, qué espacio va a ocupar el contenido dentro de la página. Como estilo del diseño, puedes elegir entre ancho completo y encuadrado. Con el encuadrado, el contenido de la página queda superpuesto sobre un fondo. Puede ser el color que tenga el sitio por defecto, o bien un patrón. El patrón es una imagen que se repite indefinidamente y crea un efecto de tapiz. Por ejemplo, podemos elegir una imagen desde nuestro administrador de archivos y aplicarla al fondo. Finalmente, desde la opción Estilo de página, definimos el estilo de la página, pero solo de la página en la que estamos trabajando. Podemos seleccionar un color de fondo específico para esa página, o bien elegir una imagen. Esta imagen puede ser una imagen de grandes dimensiones que cubra por completo todo el fondo. O una imagen del tipo patrón, que se vaya repitiendo para crear un efecto tapiz. Todo esto lo ajustaremos jugando con las opciones de este menú desplegable. Para resumir lo que hemos visto en este vídeo, estos ajustes globales de textos y colores los tendremos disponibles en la configuración de los widgets de textos, de encabezados y de aquellos elementos que tengan opciones de estilo. Por ejemplo, marcando un texto, podremos cambiarle el estilo del texto de párrafo a encabezado 4. Si nos quedamos en su estilo de normal, podremos asignarle otra tipografía o cambiarle el color. En ese caso el texto perderá el estilo global y no se verá afectado por los cambios que hagamos en estilos globales. Si queremos que el texto recupere los valores predeterminados de su estilo global, seleccionaremos el texto y haremos clic en este icono, que representa una goma de borrar. Veamos otro ejemplo con el widget del icono. Podremos seleccionar uno de los colores predeterminados que hemos definido anteriormente. Los estilos le dan coherencia visual a tu sitio y te ayudan a realizar modificaciones globales de forma fácil y rápida. Diseña tu marca y selecciona bien tus colores corporativos y las tipografías que te van a representar. Estas dos características pueden marcar la diferencia entre un diseño efectivo y un mal diseño. Gracias por tu atención, y hasta el próximo vídeo.